Hola a todos, nosotros somos el grupo 6 del curso de microelectrónica, el cual vamos a desarrollar la fase 2, el cual nos dice que los diseñadores deberán crear un circuito integrado capaz de controlar la temperatura del laboratorio. Para ello tendrán un sensor de grados de 8 estados en los que se destacan mayormente las temperaturas más alcanzadas. También contarán con un techo movedizo de apertura y cierre y dos ventiladores para la ayuda de refrigeración del laboratorio y dos LED de indicación de estados calientes o fríos según la temperatura del laboratorio. Para poder comenzar con el diseño del circuito integrado, se ha diseñado las siguientes tablas con las condiciones predefinidas. Entonces, tenemos la tabla donde está lo que son los parámetros de temperatura, que son del sensor de temperatura. Tenemos el 10 grados centígrados, 18, 25, 32, 40, 48, 52, 60 grados centígrados. Tenemos el panel techo, el ventilador 1, el ventilador 2, el LED de temperatura promedio, y para ello debe cumplir algunas condiciones. Un ejemplo de esas condiciones es que cuando el sensor de temperatura de 10 grados centígrados está activado 10 grados centígrados, el panel de techo debería estar cerrado, el ventilador 1 deberá estar apagado, el ventilador 2 deberá estar apagado y el LED de temperatura promedio apagado. Nosotros aquí, con unos aportes que han hecho los compañeros, aquí se ha construido un análisis lógico de tablas, donde se identifica el cerrar, apagar y abrir. Abrir y encender con ceros y unos lógicos. Tenemos la tabla de análisis 1, donde se identifica el diseño como de un codificador, que significa que cuando entran los 10 grados centígrados, cuando entra 18 grados centígrados, los demás deberán estar en cero. Esto quiere decir que solamente deberá entrar un parámetro, una variable, no se puede entrar todas a la vez, y que nuestra salida se obtenga cierto valor respectivo. Tenemos aquí otro análisis de tablas, donde nos identifican las entradas de los sensores de temperatura, vienen siendo las variables de entrada, los estados en los cuales deberían de estar, el respectivo del panel de techo, el ventilador 1, el 2 y el LED de temperatura promedio. Bueno, entonces vamos a abrir de SSH3, que aquí lo estamos viendo ya. Tenemos también un diseño gráfico que hicimos en Logisin de cómo quedaría nuestro circuito del esquema lógico. Aquí vemos el sensor de temperatura, podemos observar el panel de techo, el ventilador 1, el ventilador 2 y el LED de temperatura promedio, que son las respectivas salidas. Y vemos que hay una AN con 8 entradas, que vienen siendo para los 8 estados respectivos, o sea, los niveles de temperatura. Tenemos una OR de 4 entradas, el cual aquí en el programa de SSH3 lo vamos a construir porque la paleta no nos permite observar, no nos permite usar una herramienta, una AN de 8 entradas, y tampoco aquí en insert usando un símbolo ya existente, tampoco, no hay uno diseñado. Entonces por ende vamos a construir uno, o sea, vamos a hacer un ejemplo porque igual yo ya lo construí. Entonces lo primero que necesitamos es AN. Vamos a hacer una conexión es AN tipo escalera para hacer obtener respectivamente nuestro comportamiento de estados de entrada y salida y que no nos afecte en algo. Entonces vamos a hacer un tipo escalera. Aquí ya tenemos dos entradas, 3 y 4. Necesitamos otra AN. Vamos a hacer una de las conexiones para que no nos quede más complicado. Ya tenemos 2, 3, 4, 5 entradas, por ende nos faltan 3, entonces nos faltarían 3 AN
en conexión escalera para el diseño. Nos falta la última. Vamos a hacer las respectivas conexiones de entrada, de salida con entrada 1 y así sucesivamente, salida con entrada, salida con entrada. Y vamos a identificar nuestra salida final con un LED y nuestras entradas respectivas la vamos a añadir una línea para poderlas identificar claramente. Entonces tenemos aquí nuestra salida, ¿ves? Nuestra entrada, nuestra entrada. Entonces tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces nuestras entradas respectivas para construir nuestra compuerta AND de 8 entradas por una salida, y nuestros estados aquí, nuestras entradas, nuestra entrada 1, entrada 2, entrada 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Listo, como ya tenemos nuestro desarrollo lógico, entonces nuestras conexiones aquí lógicas, vamos a dar el segundo paso. El segundo paso es la demostración. Como sabemos, la compuerta AND simplemente con tener varios ceros o un solo cero a la entrada, por ende la salida siempre va a ser cero. Entonces, aunque coloquemos muchos unos, de que exista un cero, siempre va a salir, nuestra salida va a ser cero. De lo contrario, va a ser 1. Uy, en este caso no lo elimino mal porque tenemos una mala conexión aquí. Bien, viene siendo aquí en la entrada 3. Entonces, perdón, cierro acá tantico la simulación, conecto nuevo. Listo, vamos a dar run otra vez de nuevo. Como le iba diciendo, cuando todas las entradas están en 1, nuestra salida va a ser 1. Pero cuando algunas de esas entradas va a ser un 0, nuestra salida va a ser 0. Entonces, ahora, como ya queda demostrado cómo es el diseño de una compuerta AND de 8 entradas, vamos a pasar a lo que es el esquema de un nuevo símbolo, que es esta herramienta que nos brindan acá. Nos muestran la posición, el SAI, las entradas, que son 8 entradas, que hasta aquí viene siendo 8 entradas, y nuestra salida 1. Tenemos aquí, dice vista prevista del símbolo, mejor dicho, del diagrama, cómo nos quedaría. Y tenemos aquí para darle el nombre, el título, y tenemos aquí donde lo podemos guardar, CI. Entonces podemos cambiar la posición de las entradas, y damos OK, pero en este caso no lo voy a hacer porque yo ya la diseñé, ya lo tengo, y simplemente vamos a pasar a File New para demostrar cómo es el diseño de nuestro circuito del caso 2. Y entonces aquí ya lo tengo diseñado. Open, aquí proyecto 2 de SSH, abrir, y agrandamos un poco la vista, pero espero lo acomodo. Agrandamos un poco la vista. Podemos observar detalladamente
nuestra compuerta A que yo diseñé con su respectiva entrada A, B, C, D, E, F, G y H, y nuestra salida escrita como xt1, que eso lo quise referir a exit, que es salida, y nuestra respectiva. Ahora nuestro gráfico aquí podemos observar de que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ANDs. Esas son las 7 ANDs que tengo acá. Son las 7 conexiones de las 7 AND. Y nuestras respectivas entradas de los grados de temperatura: 10, 18, 25, 32 hasta 60 grados centígrados, y nuestras respectivas salidas, que son compuertas OR, como las podemos observar aquí en nuestro gráfico, compuertas OR de 4 entradas. Esta compuerta ya estaba diseñada, DSCH3 nos permite introducir una por medio de la herramienta Insert User Symbol de .sin. Allá también podemos encontrar nuestro respectivo diseño de la compuerta de 8 entradas. Vamos a hacer lo que es la demostración del funcionamiento de nuestro circuito lógico, para luego pasar al diseño de MicroWin, el diseño de nuestro circuito integrado. Entonces damos run. Vamos aquí a la tabla respectiva, perdón. Dice que cuando el sensor de temperatura está activado en los 10 grados centígrados, el panel de techo debería estar en 0, el ventilador 1 debería estar en 0, el ventilador 2 debería estar en 0 y el LED de temperatura promedio debería estar en 0. Entonces vamos a observar esa primera condición. Entonces, como ven, las salidas: panel de techo, que está identificado como PT, el ventilador 1 como V1, ventilador 2 como V2, LED de temperatura promedio como LTP, son las iniciales de cada letra, de cada palabra, perdón. Como podemos observar, todos los estados de salida están 0 cuando está activado nuestro LED de temperatura, nuestro sensor de temperatura a 10 grados centígrados. Cuando sucede lo contrario, cuando está activado 18 grados centígrados, encontramos que el ventilador 2 va a estar encendido. Entonces vamos a observar la tabla que nos dice que cuando está en el sensor de temperatura en 18 grados centígrados, en nuestro panel de techo debería estar apagado, ventilador 1 debería estar en 0 también, ventilador 2 debería estar en 1 y el de temperatura promedio debería estar en 0. Como podemos observar aquí, es correcto nuestra afirmación. Dice que cuando está activado los 18 grados centígrados, nuestro ventilador 2 debería estar encendido y los demás deberían estar en estados de 0. Ahora vamos a ensayar nuestro estado del sensor de temperatura cuando está en 25 grados centígrados. Aquí nos dice que debería estar el ventilador 1 encendido y el LED de temperatura promedio también. Entonces vamos a pasar a la tabla y vamos a observar esto. Cuando está en 25 grados centígrados, es correcto, el ventilador 1 debería estar en 1 y el LED de temperatura promedio debería estar en 1. Ahora, otro análisis que quiero hacer acerca de nuestro diseño es cuando, en caso de que se activen todos los estados, que no podría ocurrir porque se supone que siempre se va a activar un solo nivel de temperatura. Entonces, si automáticamente se activará 18 grados centígrados y 25, no nos serviría nuestras salidas. Automáticamente el estado que estaba en 25 grados centígrados pasaría a apagarse
y aunque también le hunda 10 grados centígrados, 32, 40, 48, 52 y 60, nuestras salidas van a estar en estado neutro. Solamente se activa cuando toca alguno de los niveles de temperatura indicados, más no todos, porque es que es ilógico de que un sensor de temperatura se activen todos a la vez, simplemente se activa un nivel. Entonces, cuando tenemos, vamos a hacer el último análisis, cuando tenemos 60 grados centígrados, dice que debería estar el panel de techo encendido, nuestro ventilador 1 encendido, nuestro ventilador 2 encendido, el de temperatura promedio debería estar apagado. Vamos a ver nuestro estado. Es totalmente cierto. Cuando se activa 60 grados centígrados en nuestro sensor de temperatura, nuestro panel de techo y el ventilador 1 y el ventilador 2 estarían en estado de 1, mientras que el LED de temperatura promedio estaría en 0. Eso es muy cierto. Vamos a observar un poquito detalladas las conexiones que hicimos, las compuertas que utilizamos, la AND y la OR como salida, y nuestra negadora NOT en cada nivel de temperatura de nuestro sensor para indicar cada estado. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Vamos ahora a pasar a lo que es el diseño de nuestro circuito en micro Win. Entonces damos save, ya lo tenía guardado. Entonces luego file, make verilog file, y damos OK. Luego vamos a nuestro micro Win, que ya lo tenía abierto, y damos complete verilog file, y buscamos nuestro diseño donde lo tenemos guardado, que es aquí, proyecto 2. Abrimos, damos complete y nos muestra no error, y cerramos, y automáticamente se da el diseño de nuestro circuito integrado del caso 2 de este trabajo. Esperamos un momento mientras se restablece todo el diseño, tampoco demorado, y ahí lo tenemos. Tenemos nuestras respectivas entradas y salidas. Voy a agrandar un poquito la imagen. Aquí en más es imposible ver. Vamos a verlo ahora en 3D, el diseño, nuestros pasos que se utilizaron para el diseño. Vamos a ver el último paso, es la construcción con los respectivos materiales señalados con sus distintos colores, y ese sería nuestro circuito integrado del caso de estudio 2. Espero que les haya gustado. Nosotros somos el grupo 6 del curso de microelectrónica UNAD. Muchas gracias.